Colombianos muy atentos porque mientras la oposición se inventa ese cuento del voto fusil para distraer la verdadera atención de los colombianos y pretenden que Media Colombia pase página y que olvide las elecciones y el presunto fraude que hubo en el exterior, pues los colombianos que votaron por el señor Iván Cepeda no van a olvidar eso, y mucho menos el presidente Gustavo Petro, que acaba de demostrar que para él la historia está lejos de acabarse. El presidente insiste que la legalidad de las elecciones siguen bajo un enorme signo de interrogación, y como sabemos, Media Colombia también sabe eso y dejó claro que no piensa actuar como si nada hubiera pasado. Y es que en su consejos de ministros dejó claro que no puede reconocer como legítimo un resultado que considera marcado por un presunto fraude. Señaló el voto en el exterior y afirmó que los escrutinios de los claveros nunca fueron entregados porque según allí estaría el fraude. Incluso habló de un presunto faltante de 848,000 votos, una cifra que considera demasiado grande para ignorarla, que desde su posición y la de Media Colombia, las elecciones siguen siendo objeto de cuestionamientos, y mientras esa duda no se aclare, no está dispuesto a comportarse como si todo hubiera sido transparente, que no le dará la mano al señor Abelardo del Espriella el día de la posesión. No piensa legitimar con ese gesto a quien considera beneficiado por un fraude. Y escuchemos muy bien lo que dijo el presidente Gustavo Petro y cómo aclaró que en el exterior hubo fraude, pero no lo quieren aceptar, y él tampoco aceptará al señor Abelardo del Espriella y no le dará la mano a ese señor, porque como sabemos, eso sería beneficiar al fraude en nuestro país. Bien, ahí hay pruebas suficientes que la justicia colombiana no quiso, en el caso del magistrado que le tocó el problema, no quiso estudiar. Vendrán nuevas demandas. El jueves se presentan con las pruebas que ya tenemos. Es mi deber que se presenten. Son penales, son de nulidad, pero los crímenes se cometieron en Estados Unidos. En el consulado, señora Canciller de Los Ángeles, para que tome nota, de un señor que yo quise sacar mucho tiempo y nunca sacaron los cancilleres. Y que otros magistrados cavernarios, hay que ver si es el mismo, pues nos armaron toda una encerrona para que yo no pudiera elegir el cuerpo diplomático. Aliados de un sindicato podrido, porque está metido no todos los trabajadores y trabajadoras, sino un anillo allí que acostumbró a vender votos para salvar los últimos congresistas que quedan en las elecciones, o concejales o alcaldes, un anillo que sabemos existe hace mucho tiempo. Y entonces aquí nos metemos en lo que pasó en esas elecciones, de lo que tenemos probado y que va a ser denuncia. No entregaron los escrutinios de claveros del voto en el exterior, muchísimo el de Estados Unidos, porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano, allá él que lo diga, pero él sabe por qué. Porque eso es un fraude. No es el fraude monumental de 4 o 5 millones, que sería fácil de encontrar, no, es un fraude que yo creo que es de 848,000 votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja. ¿Cierto? Que era equivocado, que no sé qué, alguien se pilló. El momento en que aparece, logra sacar el pantallazo, etcétera. Yo lo denuncio públicamente y a burlarse, porque claro, la prensa tenía que burlarse. La justicia no, cómo no, y todos los demás lo mismo, porque ahí estaba el fraude. Ese es el máximo, que creo que es de un electorado que nunca vota. La mayor parte del electorado que no vota es del exterior,
porque se han ido, ya no les preocupa el país. Hay otra parte en Colombia que siempre ha pensado que la política vale un huevo y no se toman la posición de analizar qué pasa y qué es lo que más les convendría. No analizan, entonces ven es la inteligencia artificial funcionando a través de las redes, bien pagas desde el exterior. Desde el exterior, aclara el presidente Gustavo Petro. Si el propio presidente Petro, que sigue siendo el jefe de Estado, dice que existen dudas sobre la legitimidad de las elecciones, ¿por qué en lugar de investigar a fondo, algunos prefieren burlarse de él? Pues prefieren burlarse de sus denuncias. Es curioso, cuando el presidente habla de fraude, algunos responden con memes. Cuando pide revisar el voto en el exterior, otros dicen que ya supera el tema. Pero si todo fue tan transparente, ¿qué problema habría en que se investigue hasta el último voto? No sería la primera vez que una denuncia del presidente Gustavo Petro es recibida con burlas, descalificaciones y titulares, diciendo que exagera. Eso ya ocurrió cuando era senador y comenzó a denunciar la infiltración del paramilitarismo en la política colombiana. En aquel momento hubo quienes lo trataron de alarmista, otros aseguraron que todo era un invento. No faltaron quienes intentaron ridiculizar sus denuncias, pero el tiempo tomó otro rumbo y, como siempre, le dio la razón al presidente Gustavo Petro. Las investigaciones avanzaron y el escándalo de la parapolítica terminó con decenas de congresistas y dirigentes políticos procesados y condenados por sus vínculos con grupos paramilitares. En aquel entonces el presidente era senador de Colombia y, como siempre ha sido, el presidente tuvo la razón en aquel momento. Y ahora escuchen ustedes esta investigación sobre cómo una agencia de origen israelí fue señalada por interferir en las elecciones en varios países, y eso ya lo ha dicho el presidente Gustavo Petro y ha puesto esta denuncia sobre cómo han participado en elecciones. Escuchen muy bien, y han querido meter a esos políticos que ellos quieren. Una empresa de origen israelí acaba de ser señalada por un gobierno europeo por interferir en elecciones de varios países, de Francia a Nueva York. Y lo más incómodo no es quién lo hizo, sino que nadie sabe quién lo pagó. Te explico exactamente qué pasó y por qué nos debería importar aunque vivamos en México. El 11 de junio de 2026, Viginum, la agencia del gobierno francés que rastrea desinformación, presentó un informe junto al primer ministro Sébastien Lecornu. La conclusión técnica apunta a una firma llamada Black Core, que se describía a sí misma como empresa israelí de influencia, ciber y tecnología de élite. Esto que te digo es un dato verificado, no es un rumor de redes sociales. La nota original la puedes encontrar en Reuters. Y lo que se le está atribuyendo es muy concreto. En las municipales francesas de marzo, una red de cuentas falsas atacó a 3 candidatos de izquierda y pro-palestinos en Marsella, en Toulouse y en Roubaix. Ahí está, colombianos, lo mismo que sucedió en nuestro país con los ataques cibernéticos y la inteligencia artificial con la que atacaron al candidato en aquel entonces, Iván Cepeda. Recordemos que vimos muchos videos donde trabajó la inteligencia artificial e hicieron que el señor Iván Cepeda, con esa inteligencia artificial, hablara mal de algunas regiones de nuestro país. Y todo esto tiene que ver mucho con esa agencia israelí. Escuchen muy bien, porque ya esto el presidente Gustavo Petro lo ha dicho. Y cuando el presidente lo dice es porque ya tiene las pruebas. El presidente no habla porque quiere hablar y ya, no, señores. Y esto deja mucho que hablar con las elecciones en nuestro país y con la investigación de la que están hablando en este momento. Incluso distribuyó desnudos falsos generados con inteligencia artificial para reventar las reputaciones. Esto es una acusación con fuente que es sostenida por una investigación de Liberación y Haaretz que rastreó la infraestructura hasta servidores en Reino Unido, en Alemania, en Finlandia y Lituania, y hasta 2 empresas de Tel Aviv, Galácticos y SNI Digital. Y sus directivos niegan todo. Y no se quedó en Francia. Viginum dice que el mismo modus operandi aparece en las municipales de Nueva York de 2020
2025 en las parlamentarias de Escocia contra el mismo principal John Sweeney y en operaciones en Angola y Togo. El patrón se repite, los blancos suelen ser figuras críticas a Israel. Y la parte más álgida de todo eso es que la propia Francia admitió que no pudo identificar quién contrató a Blackcore. Textual del jefe de Viginum, sus investigaciones no permitieron identificar al patrocinador si es que existe. Hay un ejecutor señalado, pero no hay un cliente probado y el Estado israelí negó cualquier intención de interferir. Eso es lo que hay, ni más ni menos. Mi opinión es que el negocio de la influencia digital ya está privatizado. Exmilitares de inteligencia montan empresas, venden caos a la carta y el cliente queda escondido detrás de 3 capas de servidores. Con esto ya no necesitas un estado declarándole la guerra a otro, basta con que alguien pueda pagar una factura. Y esto debería preocuparnos como mexicanos o como latinoamericanos, aunque las elecciones sean locales. Te dejo las fuentes en el primer comentario, chécalas tú mismo. Ahí está, colombianos, lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro y cómo estas agencias de inteligencia israelíes interfieren en las elecciones de otros países. Eso fue lo que hicieron exactamente en Colombia con la inteligencia artificial. Lo vimos en muchos casos. Lo increíble es cómo colombianos terminaron comiéndose todos esos cuentos, porque utilizaban un video real y luego lo manipulaban con inteligencia artificial para dañar la reputación de Iván Cepeda. Por eso es que estos políticos de oposición en nuestro país salen a inventarse el famoso voto fusil, pues eso fue lo que se inventaron para desviar la verdadera atención, que es cómo han revelado esta información donde agencias de inteligencia de Israel intervienen en elecciones de otros países. Escuchen muy bien, porque aquí se puede ver a la fórmula vicepresidencial de Abelardo del Espiella. Salen a hablar de la patria miseria, que según el presidente Petro los dejó en una miseria y que ellos salvarán a Colombia, y también hablan del voto fusil, pero eso es lo que se inventan para desviar la verdadera atención, porque como sabemos el presidente les dejó muy claro que todo iba a ser grabado ante los colombianos, el empalme que estos señores querían hacer, y cuando vieron la cosa mal parada, que no los favorecían, pues decidieron esfumarse y no estar más en los empalmes. Como sabían que iban a quedar mal ante Colombia, pues decidieron irse, dejar botados los empalmes y luego inventarse que estábamos en una patria miseria y que ellos eran la patria milagro y que iban a salvar a Colombia. Pero de nada, colombianos, pues Colombia ahora tiene que salvarse de ellos, porque ellos fueron los que fueron elegidos por inteligencia artificial en nuestro país. Y escuchemos las mentiras que dice la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, el señor este que dicen haber elegido los colombianos. De ese propósito de una patria milagro, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que aquí hay un camino de solución a esa patria miseria que heredamos, una patria de destrucción en el crecimiento de la economía, una patria que cuando Este señor habla de destrucción del crecimiento de la economía cuando Colombia ocupa el 4.º puesto en las mejores economías del mundo. Incluso el peso colombiano es una de las mejores monedas en el mundo. ¿De qué habla este señor y qué se está inventando este remedio del señor Burns? Cuando se compara en el mundo tiene altísimos niveles de desempleo, de inflación, de costo fiscal, de destrucción en la deuda pública, de destrucción en la histórica macroprudencia. Enormes preocupaciones hemos encontrado aquí en Estados Unidos sobre lo que ha sucedido en estos 4 años en Colombia. La destrucción del sistema de salud, la destrucción del sistema energético, la destrucción de la... El sistema de salud ya estaba acabado por todos sus amigos y sus compinches políticos. Esas cosas las hicieron otros gobiernos y quisieron venir a echarle la culpa al presidente Petro. Por eso se alejaron de los empalmes, porque sabían que esto que iban a revelar ante los colombianos y lo que ellos decían era pura mentira. Pues por eso es que decidieron irse de los empalmes estos señores mentirosos. Y es que también se inventaron ese cuento del voto fusil, que ese voto fusil fue el que obligó a los colombianos campesinos a que votaran por el señor Iván Cepeda. Pero esa es una vil mentira de estos señores, porque como les recuerdo, en algunas regiones que según dicen son regiones azotadas por la guerrilla, que según esas regiones iban a votar por el señor Iván Cepeda,
Cepeda porque los iban a obligar con el fusil, pues terminaron votando por Abelardo del Espriella. Esto es real, colombiano, no es una mentira. Entonces, en pocas palabras, sería que los grupos guerrilleros obligaron a votar por Abelardo del Espriella con fusil, porque en muchas regiones de Colombia, como el norte de Santander, que según estos señores dicen que los grupos guerrilleros iban a sacar el fusil, iban a obligar a las personas a votar por Iván Cepeda, terminaron apoyando a Abelardo del Espriella. Y escuchemos muy bien el siguiente trino hecho por Iván Cepeda y dice lo siguiente: la tesis del voto fusil queda controvertida por la MOE. La paradoja del voto cautivo, evidencia electoral y modelos de riesgo en la segunda vuelta presidencial de 2026. La misión de observación electoral MOE presenta un análisis estadístico riguroso sobre el comportamiento del voto en la ruralidad colombiana durante la segunda vuelta presidencial 2026. Dato clave: el MOE no encontró evidencia estadística de que la presencia de grupos armados ilegales GAI haya direccionado de forma generalizada el voto rural a favor de algunas candidaturas. La asistencia en las urnas en el campo alcanzó un histórico 64.39% frente al 57.27% en 2022 y al 52.13% en el 2018. En municipios con control homogéneo del ELN, el candidato Abelardo del Espriella ganó en el 66% de las zonas rurales comprometidas del 79.28% de votos, la cual aporta a la desmitificación de la alineación ideológica por coacción armada. Ahí está. Si están hablando del famoso voto fusil, ¿por qué en algunas regiones que dicen están azotadas por la guerrilla y que según obligarían a los campesinos a votar por Iván Cepeda, terminó ganando Abelardo del Espriella? Ese relato se les cae y es una vil mentira, y es la única forma para distraer la verdadera atención, que es el fraude en el exterior del que habló el presidente Gustavo Petro, y sobre la investigación que hicieron, donde algunas agencias de inteligencia privadas de Israel intervinieron en más de 30 países en algunas elecciones donde querían meter a algún presidente que les funcionara a ellos, tal como lo hicieron en Colombia. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.